Comenzaremos a hablar de lo que es el envejecimiento del sistema cardiorrespiratorio. Para esto debemos conocer primero lo que es el sistema cardiorrespiratorio, los órganos que la componen y la acción o la actividad que estos tienen de forma normal en un paciente joven o adulto joven, ¿no es cierto? Vamos a ver que dentro de lo que es el sistema cardiorrespiratorio vamos a tener primero el sistema cardiovascular, que más que todo va a estar compuesto del músculo cardíaco, ¿no es cierto? El corazón, ese músculo cardíaco tiene una anatomía específica, tiene un sistema eléctrico que lo conlleva, un sistema eléctrico que lo hace funcionar. Sabemos que este genera una estimulación rítmica, ¿no es cierto? Y va a promover la salida de la sangre en ciclos. Esto ya llevamos también ciclo cardíaco, gasto cardíaco. Hay un sistema que va por el que corre toda la sangre por la circulación, que va por los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Que puede ser la circulación mayor y la circulación menor. Y obviamente todo este conjunto de órganos y de actividades tienen que estar reguladas por alguna acción, ¿no? Dentro del mismo organismo, porque no las regulamos nosotros en el medio externo o por fuera de nuestro organismo. Entonces vamos a poder ver inicialmente lo que es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco vamos a decir que es la estructura que va a conformar prácticamente el corazón, ¿no es cierto? Eso se le va a llamar miocardio. Este miocardio lo que va a hacer es generar en su estructura anatómica dos bombas prácticamente que obviamente van a tener una actividad en conjunto, pero se las puede distinguir como una bomba derecha o corazón derecho y una bomba izquierda o corazón izquierdo. El corazón derecho va a bombear sangre hacia los pulmones, ¿no? Y el corazón izquierdo bombea sangre hacia todos los órganos y la circulación periférica. Obviamente también hablamos de cabeza, ¿no es cierto? Y miembros. Estas bombas se van a componer a su vez, cada una de ellas, de dos cámaras, aurículas y ventrículos. La aurícula normalmente tiene una fuerza contráctil débil y el ventrículo tiene una fuerza de contracción más alta. Si vemos un poquito el músculo cardíaco, vamos a ver que en este vamos a presentar tres tipos de miocardio. Un músculo auricular, un miocardio auricular, donde la contracción es similar al músculo esquelético, pero con una mayor duración. Un músculo ventricular, donde su contracción es similar a la del músculo esquelético, pero con mucha mayor duración. Y las fibras musculares excitadoras y de conducción especializadas, que tienen una contracción débil, ¿no es cierto?, que van a constituir un sistema de estimulación y conducción por el cual se van a promover los potenciales de acción. Si hablamos del corazón en su forma funcional, vamos a decir que el corazón trabaja como un falso sinsitio, o es un falso sinsitio. Un sinsitio es una estructura que trabaja por sí sola. ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente dos sinsitios funcionales en el corazón. Sus fibras van a estar constituidas por varias celulitas individuales, que son los miocitos, ¿no es cierto?, de músculo cardíaco, que se van a contactar entre sí, van a estar unidas entre sí por medio de prolongaciones a maneras de deditos. A esto se les denomina desmosomas. A través de estas uniones es que se va a generar este falso sinsitio y los iones de la despolarización y repolarización se van a poder mover fácilmente y se van a poder transmitir a los potenciales de acción. La división de los dos sinsitios funcionalmente va a permitir que las aurículas se contraigan unas cuantas milésimas de segundo antes que los ventrículos. Esto es para promover un buen funcionamiento cardíaco, ¿no es cierto? Porque no se puede contraer el corazón en una sola estructura, porque después habría eyección sanguínea por todos los vasos. Entonces no es así. Las aurículas contraen un poquito más antes que los ventrículos, llenando los mismos, ¿no es cierto? El estímulo para la contracción del músculo cardíaco también se lo denomina potencial de acción, ¿no es cierto? Sabemos que se va a originar dentro del corazón y la conducción del potencial de acción también va a depender del mismo tejido. Si hablamos un poquito del corazón como bomba y como una unidad solitaria, vamos a decir que el corazón puede latir en ausencia de inervación. ¿Por qué? Porque este genera su propia actividad eléctrica, ¿no es cierto?, en el nodo auricular.
Cuando se inicia esta actividad puede propagarse muy rápido para generar una contracción, ¿no es cierto? Pero esta propagación generalmente es coordinada y va a promoverse a través de todas las células del miocardio. Esto va a ser cuando se cambia el potencial de membrana de reposo a un potencial excitatorio, ¿no es cierto? El potencial de membrana de las fibras especializadas va a estar entre 85, menos 85 y menos 95 milivoltios para poderlo estimular, ¿sí? Cuando se produce un potencial de acción, el músculo auricular y ventricular van a alterar su potencial de membrana y se elevan hasta más 20 milivoltios, que es el potencial invertido, ¿no es cierto? Cuando se alcanza esto, vamos a ver una meseta debido a la despolarización que va a durar 0,2 de segundo y en el músculo auricular y 0,3 en el músculo ventricular. Entonces ahí tenemos la discrepancia en la repolarización de nuestro músculo cardíaco. Es ahí donde nosotros vamos a poder comprender cómo es que primero se contraen las aurículas y posteriormente los ventrículos. Posteriormente a estos actos se va a producir una repolarización ya de todo el miocardio. El corazón como órgano va a tener sistemas especializados que van a poder conducir con una mayor rapidez los impulsos rítmicos que contraen el miocardio. Estos sistemas o células específicas se las va a poder distinguir en lo que es el sistema cardionector del corazón. El sistema cardionector del corazón va a estar constituido por el nodo sinusal, ¿no es cierto?, o nódulo sinoauricular, que es el que genera el verdadero director de orquesta, el que genera el verdadero impulso rítmico cardíaco. Las vías internodales, las vías de James, ¿no es cierto?, que van a conducir el impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. Ese nodo aurículo-ventricular va a tomar ese impulso, va a generar también otro tipo de impulsos eléctricos que vienen que van a promover a los que vienen de las aurículas, que se demoren un poco de tiempo antes de pasar hacia los ventrículos. Y una vez que pasan hacia los ventrículos, se van a ir o van a correr por el haz de His, ¿no es cierto?, el haz aurículo-ventricular, y también por las fibras de Purkinje, que van a conducir los estímulos eléctricos a todas las partes del ventrículo, tanto en su rama izquierda como en su rama derecha. Entonces, estas son las encargadas de promover que este estímulo cardíaco se mueva posterior a haber pasado por el nodo aurículo-ventricular, ¿ya? Si nosotros hablamos del corazón, no podemos dejar de hablar de lo que es el ciclo cardíaco. Si hablamos de ciclo cardíaco, vamos a decir que este es un conjunto de hechos que se van a dar en el corazón que van a promover la salida de sangre, ¿no es cierto? Existen ciclos continuos en cada latido cardíaco. Los ciclos se inician por la generación espontánea de un potencial de acción en el nodo sinusal, ¿no es cierto?, que va a promover a la contracción del músculo. El ciclo cardíaco va a tener un periodo de relajación o diástole y un periodo de contracción o sístole. Obviamente no pueden ser al mismo tiempo la sístole auricular y ventricular y la diástole auricular y ventricular, entonces va a haber una discrepancia. Donde existe una sístole ventricular, la sangre se ha acumulado en las aurículas, ya que las válvulas auriculoventriculares están cerradas, entonces promueven a que esta sangre se quede en aurícula. Cuando hay una sístole ventricular o esta sístole ventricular finaliza y la presión ventricular disminuye, la presión de las mismas aurículas con la sangre que se presenta en ellas es un poquito más alta que las que generan las válvulas, entonces promueven a las aperturas de las válvulas auriculoventriculares. Por este hecho, la sangre va a fluir a los ventrículos, ¿no es cierto?, y va a llenar a los mismos. Entonces se genera una contracción auricular en el momento de la relajación ventricular. Ese ventrículo está relajado, recibiendo toda la sangre que viene de aurículas. La presión ventricular poco a poco se va a incrementar y se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares. Transcurridos 0,02 a 0,03 segundos, la presión ventricular se comienza a incrementar aún más.
y comienza a apretar ese músculo cardíaco, a contraerse ese músculo cardíaco hasta que logra vencer las válvulas aórticas y pulmonares. En este momento se produce la salida de la sangre y comienza la relajación de los ventrículos y la presión intraventricular comienza a caer nuevamente. Las válvulas aórticas y pulmonares, posterior a esto, se van a cerrar y nuevamente comienza el ciclo abriendo de nuevo las válvulas auriculoventriculares y así constantemente tras cada latido. Obviamente hablamos de que sale sangre, entra sangre, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es un concepto, que es el concepto del gasto cardíaco. El gasto cardíaco va a ser la cantidad de sangre que va a ser bombeada por el corazón hacia la arteria aorta, tengan esto bien en cuenta, hacia la arteria aorta, en un minuto. Esto va a tener valores normales de 5 a 6 litros por minuto, dependiendo obviamente la actividad física corporal, ¿no es cierto? Si hablamos de esto, podemos decir que, por ejemplo, cuando el paciente está haciendo ejercicio, obviamente tiene un gasto cardíaco mayor porque el ritmo cardíaco aumenta. Cuando el paciente está en ansiedad, también entra en taquicardia, entonces este ritmo cardíaco aumenta. Pacientes embarazadas, por ejemplo, también tienen un gasto cardíaco mayor. ¿Por qué? Porque tienen que darle más sangre a ese producto. Y dentro de las patologías que pueden disminuir este gasto cardíaco van a estar los cambios de posición, muchas veces, el sueño, las arritmias y las cardiopatías. El gasto cardíaco va a estar controlado por todos los factores que van a afectar al retorno venoso de la sangre hacia el sistema cardíaco. Estos factores van a ser bastante importantes, ya que el corazón tiene un mecanismo que permite que se bombee automáticamente toda la sangre que llega a la aurícula derecha, pero el corazón puede adaptarse para hacer frente a mayor gastos, o sea, a que el paciente esté haciendo ejercicio, a que el paciente esté generando mayor gasto cardíaco por ansiedad o, no es cierto, por un embarazo, habíamos dicho. Entonces vamos a ver dos mecanismos que van a ser los que van a regular esto. La regulación cardíaca intrínseca del bombeo cardíaco o mecanismo de Frank-Starling, que ya lo han visto en fisiología, y el control del corazón por el sistema nervioso autónomo, que es muy importante. Si hablamos de la ley de Starling, hablamos que el corazón bombea toda la sangre que le llega, ¿no es cierto?, adaptándose a las posibles variaciones de volumen de acuerdo a lo que está haciendo nuestro paciente. Y decimos que cuanto más se distiende el miocardio durante el llenado, mayor va a ser la cantidad de sangre bombeada. O sea, obviamente dentro de los límites anatómicos y fisiológicos del corazón. Mientras este tiene una diástole mayor, pues mayor cantidad de sangre va a agarrar y mayor cantidad de sangre va a ser bombeada al resto de la circulación. Obviamente sin que se permita un remance, ¿no es cierto?, o una cantidad excesiva en venas. Esto siempre está regulado. El control del corazón por el sistema nervioso autónomo va a ser bastante eficaz, va a tener una estimulación simpática y una estimulación parasimpática, donde vamos a ver que la eficacia del bombeo cardíaco se va a controlar por estos y va a ser bastante sutil. La estimulación simpática obviamente va a incrementar el gasto cardíaco, ¿verdad? Y la estimulación parasimpática va a disminuir este gasto cardíaco. Entonces, este es otro de los que nos ayuda a regular el tema de la circulación. Dentro de lo que es el sistema cardiovascular, vamos a tener que no solamente es bombear sangre, la sangre no solamente es un líquido, sino también es un medio de transporte, es un medio de transporte de nutrientes, es un medio de transporte de oxígeno, es un medio de transporte para la eliminación de residuos, ¿no es cierto? Y vamos a ver que este medio de transporte tiene que ser eficiente y eficaz. Si hablamos de todo el sistema circulatorio, hablamos que las arteriolas pequeñas, por ejemplo, van a controlar el flujo sanguíneo en condiciones normales del tejido en su sector, en su segmento, en su pequeño segmento. Estos van a hacerlo controlando el diámetro de las arteriolas, por tanto, cada tejido controla el flujo de sangre en función a sus necesidades. Esto es autónomo. El mecanismo más importante de intercambio entre el plasma y el líquido intersticial va a ser la difusión. Si hablamos de la difusión, vamos a decir que la difusión va a estar determinada por la liposolubilidad de las sustancias,
¿ya? O la hidrosolubilidad de las sustancias. Las sustancias que son liposolubles pueden difundir directamente a través de la membrana, ya que la membrana capilar y las membranas de las células son bilipídicas, ¿no es cierto? Pero las sustancias hidrosolubles como el agua y algunos iones no atraviesan esta membrana de la pared de los capilares y existen un bajo número de poros a través de los cuales se puede producir la difusión de estas. Pero sí se da a una velocidad bastante elevada. Otra forma de movilidad o de difusión va a ser la diferencia de concentración entre un lado y el otro lado de la membrana. A mayor diferencia de concentración, mayor va a ser la velocidad del intercambio de la sustancia que se quiera intercambiar por membrana. Si hablamos de lo que es el sistema circulatorio, vamos a tener que hablar también de lo que es la regulación cardiovascular. La regulación de la función cardiovascular tiene como objetivo controlar el flujo de sangre que llega desde los órganos, ya que este va a depender mucho de la nutrición y la limpieza de los tejidos. El flujo sanguíneo va a depender de la presión, de esta presión que va a ser la presión y la resistencia que va a presentar el tejido y el mismo vaso. Y debe mantenerse constante la presión para que el flujo también sea único en relación a su resistencia. Hay varios mecanismos que generan control de la presión arterial y uno de estos va a ser el que se lleva a cabo por la retroalimentación, que se va a dar a través del reflejo baroreceptor o reflejo presorreceptor, también se llama así. Los receptores van a detectar un incremento de la presión arterial. Esta información se va a enviar obviamente al centro cardiovascular en cerebro y se va a elaborar una respuesta. ¿Cuál va a ser la respuesta? La disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, ¿no es cierto? Y va a generar una vasodilatación, una disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución, por ende, de la presión arterial. Entonces es un tema de alimentación y retroalimentación. Si hablamos de los efectos del reflejo presorreceptores, vamos a decir que los presorreceptores, por ejemplo, van a ser terminaciones nerviosas libres que van a estar situadas en algunos lugares específicos anatómicos, como son el seno carotídeo, por ejemplo, en el callado de la aorta. Estas áreas van a tener receptores libres nerviosos que lo que van a hacer es tomarle prácticamente la presión al sistema nervioso. Y los otros que son los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores van a ser terminaciones nerviosas libres cercanas a los presorreceptores. Estas van a responder a descensos en la cantidad de oxígeno y a los incrementos de dióxido de carbono. Pues obviamente si hay un descenso, ¿no es cierto?, de oxígeno, pues necesitamos respirar más, necesitamos circular más y necesita haber más perfusión de oxígeno a nivel celular. Y también van a determinar el pH de la sangre. Va a provocar incrementos de la ventilación pulmonar. Es el momento en el que se va a generar una correlación entre el sistema cardíaco y el sistema pulmonar y va a haber un incremento de la presión arterial para que haya un aumento de la resistencia vascular periférica y haya una mejor circulación. Tenemos elementos que van a ser los elementos presorreceptores, que van a ser, por ejemplo, los receptores cardíacos también, que son receptores de volumen de la aurícula izquierda que detecta el incremento del volumen o el control de la presión a largo plazo. Y los receptores de la aurícula derecha, que van a ser los receptores de los grandes vasos, ¿no es cierto?, que van a responder a la distensión o al aumento de calibre de estas estructuras y van a tener la potestad también de aumentar la frecuencia cardíaca si es que notan alteraciones en los mismos. Si hablamos de los elementos de reflejos presorreceptores, vamos a decir que existen los centros de control cardiovascular. Estos centros de control cardiovascular se van a localizar fundamentalmente en el bulbo raquídeo, ¿no es cierto?, y vamos a tener las zonas presoras, que son los centros vasoconstrictores, que van a controlar el tono constrictor de la musculatura lisa de los vasos. Acuérdense que nuestros vasos sanguíneos tienen músculo liso, no son solamente epitelio. Entonces tenemos una gran estructura muscular y los centros cardioestimuladores que van a actuar sobre el corazón incrementando la frecuencia. Entonces tenemos dos zonas, ¿no es cierto?, que generan presión.
Una, la que va a ir directamente hacia el sistema muscular, vascular, y la otra que va a ir directamente hacia la frecuencia cardíaca, acelerando esa frecuencia cardíaca. Las zonas depresoras van a ser los centros cardioinhibidores, que estos van a actuar más que todo sobre el corazón, disminuyendo la frecuencia. Si nosotros disminuimos la frecuencia, obviamente disminuye la presión, ¿no es cierto?, dentro de los vasos. Los elementos de los reflejos presorreceptores van a ser los órganos efectores. Entonces vamos a ver que los órganos efectores van a ser uno sobre el corazón, que es el sistema nervioso simpático, que aumenta la frecuencia y la contracción, y el sistema parasimpático, que disminuye la frecuencia. Sobre los vasos vamos a ver el sistema nervioso simpático y la liberación de las famosas catecolaminas. Después de haber hecho esta pequeña introducción de lo que es el sistema circulatorio, vamos a ver que este sistema circulatorio a lo largo del tiempo va a sufrir algunos cambios. Dentro de los primeros cambios que tenemos, por ejemplo, va a ser uno de ellos la acumulación de los famosos ateromas en los vasos. Si nosotros tenemos la acumulación de ateromas en los vasos, más que todo en los grandes vasos, generamos un aumento de la presión arterial y generamos incluso que haya obstrucción del paso de sangre en muchos de esas estructuras. Si nosotros podemos ver una arteria o un vaso con un calibre amplio y tenemos una constante de líquido que atraviesa por ese vaso, por el calibre de ese vaso, entonces vamos a tener que si nosotros disminuimos el calibre, pues por ende disminuye, ¿no es cierto?, la perfusión hacia el otro lado y aumenta la presión para atravesar ese cuello de botella, ya que la cantidad de sangre o la cantidad de líquido que tiene que pasar, pues no va a disminuir, ¿no es cierto? Entonces generamos ese tipo de alteraciones que promueven los ateromas. Cuando estos llegan a obstruir por completo un vaso, habíamos dicho que pueden cortar por completo la circulación de ese lugar y ahí se dan los famosos infartos, ¿no es cierto?, donde hay una pérdida de irrigación de un sector del tejido y genera alteración más que todo en el músculo cardíaco. ¿Por qué se toma más en cuenta esto? Porque no es, no sé, el deltoides, el cuádriceps. Lo que pasa es que las arterias en este lugar, primero que son muy propensas a generar este tipo de ateromas y segundo, que estas arterias, más que todas las cardíacas obviamente, tienen un calibre bastante pequeño, ¿sí? Entonces es aquí donde se forman estos ateromas y generan mayor obstrucción. Obviamente si nuestro paciente tiene una actividad física mayor y no tiene una buena dieta, pues no va a presentar este tipo de problemas o por lo menos van a ser en un grado menor. Otra de las alteraciones que se presenta en los pacientes adultos mayores en relación al envejecimiento va a ser una pérdida de elasticidad de las válvulas, ya que las válvulas pueden comenzar a generar estenosis, por ejemplo, por una fiebre reumática que el paciente ya tenía a lo largo del tiempo y la acumulación de las células de esta fiebre reumática, o sea, consecuencia de esta fiebre reumática en las bases de las válvulas, como pueden observar ahí la válvula mitral, por ejemplo. Entonces esta provoca obviamente a que no se mueva la válvula, que no haga ese vaivén hacia arriba y hacia abajo para que permita entrar la sangre de aurícula a ventrículo y esta genere mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces no existe una buena apertura y no existe una buena perfusión, porque esa válvula no se abre porque se llega a fibrosar. Si hablamos ya de patologías bases, el infarto de miocardio va a ser una de las patologías que va a llevar más a nuestros pacientes a la muerte en lo que es el sistema cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Y más que todo en adultos mayores por el tema de muerte celular de grandes espacios en el corazón. Pueden existir microinfartos que pueden obstruir áreas más pequeñas del miocardio, pero que de todos modos van a conllevar a que si estas áreas pequeñas se juntan y comiencen a formar un área grande, pues van a existir problemas. Si nosotros hablamos del tema de ritmo, vamos a decir que existe alguna alteración de ritmo porque se dice, o han habido estudios, que existe un aumento del ventrículo izquierdo de acuerdo a la edad, ¿ya? Hay una acumulación también de tejido adiposo en los ventrículos y en el septo interauricular.
Eso también puede alterar la conducción eléctrica del corazón. Hay una pérdida, como en todo, de las células neurológicas, son las células especializadas en la conducción eléctrica del corazón y obviamente en la reducción del gasto cardíaco. Existe también en los pacientes adultos mayores una patología que es la hipotensión postural, que se va a deber a veces a una insuficiencia del sistema nervioso simpático o a una disminución de la actividad de los vasoreceptores, obviamente, como decíamos, por la muerte de las células neurológicas que van a ayudar a regular la presión en nuestro corazón.